8:30 de la mañana, desde 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se celebra un ayuno y oración en la casa contigua aquí en la iglesia, todos los viernes. Si de pronto usted un viernes tiene en su corazón el orar, el bendecir al Señor, el agradecer, quizás el ayunar, venga, todos los viernes en la casa, como les digo, contigua, tenemos ayuno y oración de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Amén. Sin más que decir, doy y hago la bienvenida a nuestro pastor Renan García, quien nos va a bendecir con la palabra del Señor. Sí, amén. Y pues mis hermanos, seguimos siendo bendecidos por medio del Señor con su palabra. Pastor Renan, bendíganos. Muy buenos días, familia del Señor, familia de Dios. Bueno, ¿cómo quisiera tener yo palabras para realmente bendecirles? No, ¿cómo quisiera tener yo palabras para que puedan tener paz? Creo que no hay ningún hombre que tenga esas palabras, que nos bendiga, que nos traiga paz, como la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es especial, es palabra de Dios, es palabra de nuestro Padre, es la única que puede traer bendición y también puede traernos paz. Amén. Bueno, tenemos un pasaje en esta mañana. Voy a estarles compartiendo cómo no preocuparnos. Sí, eso va a ser el título, el nombre, sí, cómo no preocuparnos, ¿no? Y vamos a sacar algunas razones en, digamos, el texto de Lucas capítulo 12. Versículo 22 al 31. Leemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo luego a sus discípulos, versículo 22, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna
Haceos tesoros que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Padre bueno, una vez más, nos dirigimos a usted para que sea su presencia, sea su Santo Espíritu en medio nuestro, que Él sea, mi Dios, hablándonos su palabra, Señor, que Él sea bendiciéndonos con su palabra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, siempre uno tiene un objetivo como hombres de traer una palabra pues que bendiga, ¿no es cierto?, que traiga paz, ¿sí? Pero pues debemos reconocer que lo único que puede traer paz y bendición, sí, es la palabra del Señor, ¿no? Y aquí en esta mañana, pues, como les dije, vamos a estudiar desde este versículo 22 hasta el versículo 34. Sí, es interesante que en este texto 3 veces Jesús nos dice que no nos afanemos. Está la palabra no nos preocupemos. Está también la palabra no temamos. ¿Sí? Y yo creo que el único que tiene la autoridad y sabe es nuestro Creador. ¿Ya? ¿Cómo no afanarnos? ¿Cómo no preocuparnos? ¿Y cómo no andar teniendo temor? ¿Ya? Bien difícil que otra persona pueda decirnos cómo no preocuparnos. Pero el único que sí puede decir es nuestro Creador, ¿sí? Hemos leído un texto realmente maravilloso y un texto actual para toda generación, porque toda generación vive tiempos especiales, no tiempos particulares, toda generación. ¿Sí? Ya, nosotros estamos viviendo también un tiempo especial que no ha vivido ninguna otra generación. ¿Sí? Hemos vivido terremotos, ¿no? Hemos vivido una pandemia. Sí, bueno, los más viejitos, pues algo de la guerra, ¿no?, con el Perú. Sí, hemos vivido también tiempos en donde se ha perdido los trabajos. Y todo esto, realmente estamos viviendo una crisis económica, financiera también a nivel mundial. Y todo esto produce, ¿no?, ansiedades, afanes. Y por más que uno luche con nuestros pensamientos, sí, a veces esos pensamientos empiezan a salirse de control. Si hay una pregunta, ¿qué pasa si me enfermo? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿No? ¿Qué pasa si hay un feriado bancario? Eso también vivimos, ¿no? Un feriado bancario. Sí, muchos realmente en ese feriado bancario realmente se suicidaron. Si no pudieron, sí, realmente sobrellevar ese feriado bancario, ¿sí? Bueno, hemos visto cómo Jesús aborda esta problemática en este texto de cómo no
debemos preocuparnos. ¿Sí? También pues en esta mañana queremos ver algunas razones, ¿sí? Algunas razones que Jesús da para no andar en esa preocupación, ¿no? Porque hemos visto que el afán, sí, la palabra afán nos ahoga, nos asfixia, ¿sí? Ya, y hay una razón aquí en este texto, y la primera que veo y la más importante es que debemos reconocer que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que hemos sido diseñados por Dios, que fuimos creados por Dios con un propósito, ¿sí? Y que acá Jesús empieza dando un mandamiento, ¿no? Él nos hizo y dice a su criatura, ¿no? Para que no se enferme, no se suicide, ¿no es cierto? Para que no ande ahogado, asfixiado por las situaciones, le dice: no te afanes, ¿sí? Por la vida, ¿sí? Por la vida física, por las necesidades, ¿ya? Por la comida, por lo que te vistes, ¿ya? El mundo se afana por eso, y realmente uno puede ser arrastrado por ese afán del mundo. Jesús dice: no se preocupen de estas cosas, no se afanen de estas cosas. El Creador, recuerden que esa palabra afán significa a no dejarse ahogar, a no dejarse asfixiar, a no vivir en una continua angustia, ¿sí? Y la razón, dice la vida, dice Jesús, es más que la comida, ¿sí? El cuerpo es más que el vestido, ¿sí? Ya, realmente Jesús está diciendo: miren, hay algo más importante que la comida, ¿no? Hay algo más importante que el vestido, ¿sí? Y es el que cada uno deberíamos reconocer, que Dios nos ha diseñado con un propósito, que es grande, ¿ya? Y ese propósito, si yo lo conozco y reconozco, realmente haría que yo me enfoque, ¿ya? Mi enfoque sea en algo más grande y no en cosas como la comida y la bebida, ¿sí? En Romanos 8:28 sabemos los que hemos leído, pues Romanos 8:28 dice algo que debemos saber todos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? O sea, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? O sea, todo es para que nosotros aprendamos a depender, ¿no es cierto?, a confiar en Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien, porque todas las cosas deberían llevarnos a tener fe en Dios, ¿sí? Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Sí, todos hemos escuchado, ¿sí?, este pasaje. Sí, Él nos llamó, ¿sí? Él tiene un propósito, ¿ya? Él tiene una trayectoria, ¿sí? Incluso pues en las circunstancias más difíciles, ¿sí? En esas circunstancias en las que
nos puede parecer que no son buenas. ¿Ya? Dios puede usar para que ese propósito se perfeccione y se cumpla. ¿Sí? Yo una de las cosas que más pido a veces en la oración es que el propósito de Dios se perfeccione, se cumpla en mi vida. Y a veces puede Dios usar, a veces cosas adversas para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Sí? En el versículo 29, sí, de Romanos dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito más grande. ¿Sí? Hay un proverbio que dice: no, hierro con hierro se aguza. ¿Sí? Entonces, todas las cosas, sí, Dios los usa con un propósito. Y en todas las cosas uno puede vencer. Cuando, digamos, uno se aferra, sabe que Dios debe ser una roca. ¿Sí? Dios debería ser un castillo. ¿Sí? Y, ¿no es cierto? Porque ninguna preocupación, por más que te preocupes, por más que te afanes, ¿no es cierto? Eso no cambia nada. ¿Sí? Lo único que cambia es que en quién estás poniendo tus ojos, ¿no es cierto? ¿En quién estás realmente confiando? Eso sí va a cambiar. ¿Sí? Tú puedes realmente pasarte preocupado y no dormir toda la noche, ¿sí? Y en vez de el siguiente día estar mejor, estás peor, ¿no? Porque no has dormido, estás cansado, te enfermas. Y a esa preocupación añadiste todo eso. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Debemos reconocer que hemos sido llamados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Él realmente nos conoce. Él ya te ha predestinado, Él te ha llamado, ¿sí? Es Él el que te ha justificado, ¿ya? Él es el que te está santificando, ¿sí? Y en última instancia también es el que te va a glorificar un día, ¿sí? Dios nos ha llamado con ese propósito. Ya, ese propósito es más grande que las cosas que muchas veces nos preocupan, ¿sí? A veces, digamos, de aquellas cosas que nos hacen perder el sueño, ¿sí? ¿Cuál es el remedio para la preocupación? Bueno, tenemos que recordar vez tras vez este primer punto, que yo soy una creación de Dios, soy una criatura. Y no solo eso, he sido hecho un hijo de Dios. Como hemos cantado, ¿no es cierto? Estaba pensando en la letra de una de las canciones en esta mañana, ¿sí? Para vencer los temores hay que reconocer que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Que Dios tiene un propósito más grande para mí, ¿sí? Que Él es el que me va a sostener, que Él va a cumplir ese propósito en mi vida, ¿sí? Y Él va a irme cuidando hoy. Ya no tengo por qué preocuparme del mañana, porque hoy Dios sí me está cuidando, y mañana, si es su voluntad, ¿no es cierto? Y estoy todavía aquí, Él me va a continuar cuidando. ¿Sí? Entonces, la primera razón para no preocuparse, recuerden, es cómo no preocuparme. Según nuestro Creador, según Dios,
¿no? Y la primera es saber que yo tengo un propósito más grande que solo la comida o que solo el vestido. Otra razón que podemos ver en el versículo 24 de Lucas 12, Jesús empieza diciéndoles así: consideren los cuervos. ¿Sí? Él dice que ni siembran, ya ni ciegan, que no tienen despensa, que no tienen granero, y Dios les alimenta. Dice: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valéis vosotros más que los pajaritos? ¿Sí? Algo que acá nuestro Creador nos llama es a considerar cómo nosotros hemos sido creados. ¿Sí? No es solo una pregunta en esa declaración que Jesús está haciendo. Acá está declarando, y no es una declaración del pastor, ¿no? Sí, no es una declaración del Creador, que somos más valiosos que un pajarito. ¿Sí? Y si somos más valiosos que un pajarito, Dios promete realmente proveernos, suplir todas nuestras necesidades. ¿Sí? Es triste que Jesús toma este ejemplo, porque generalmente los seres humanos se preocupan. No son los seres humanos los que siembran, ¿sí? Ya los que andan segando. Ya somos los seres humanos los que tenemos despensas, graneros. Si pensando, digamos que si tengo un granero más grande, esa es lo que me da seguridad. Pero acá Jesús está diciendo: yo soy tu seguridad. ¿Ya? Yo soy tu seguridad, no es el granero, ¿ya? No es lo que tú ganas, no es lo que tú tienes en la despensa. ¿Sí? Porque tengas lleno una despensa no significa, ¿no es cierto?, que vas a vivir hasta unos 120 años o 110 años. La despensa no te garantiza, ni el granero te garantiza de que vas a vivir 30 años más. Así podemos hablar de un empleo, ¿no? Porque no es eso lo que te sostiene. ¿Sí? Es Dios que te sostiene. Y Jesús hace esta pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Sí? Ahora en el versículo 25 y 26 hay otra razón para cómo no preocuparnos. ¿Sí? Ya hemos visto que Dios promete proveer para todas nuestras necesidades. También otra razón es que Dios tiene la última palabra. Esa es la tercera razón que podemos sacar aquí en el versículo 25. ¿Sí? Ya acá está, en vez de la palabra afán, está la ansiedad. ¿Sí? Ya, es vivir así con esa ansiedad, ¿no? Ya darle a algo tanta atención que empiece a trastornar nuestra vida, ¿sí? A trastornar la mente, a traer ansiedad a la vida. ¿Sí? Cuando uno está pensando en algo
no, ansiedad. Sí, ya te despiertas realmente a medianoche y comienzas a tener ese pensamiento, esa ansiedad, ¿no? Ya a veces la mente puede en esa ansiedad salirse sin control. Es difícil volver realmente a la normalidad. Ahora escuchemos las palabras del Creador. Ya, miren lo que dice, versículo 25. Ya, ¿y quién de vosotros? No sé, o sea, está preguntando, ¿no? Imagínense en quién de tanta gente que ya ha existido. Dice, ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Miren cómo Jesús, de una manera simple y lógica, Él simplemente está diciendo, puedes, por más que te afanes, es decir, por más que estés pensando en la mañana, en la tarde, en la noche, y que no duermas, si añadir algo, cambiar algo de tu existencia. Acá Jesús dice, podrás añadir. La preocupación hará que, te sientes chiquito y dices, no, quisiera añadirme unos 30 centímetros más, ¿no? Y empiezas desde la mañana en esa ansiedad, en esa preocupación. 30 más, Señor, 30 más, ¿no? Ya, o sea, estás buscando, ¿no?, cómo añadirte 30 centímetros más, ¿sí? Ya estás en la mañana, estás en la tarde, la noche, no duermes, ¿sí? Y realmente añadiste, lo único que añadiste es un problema más. Porque fuimos diseñados para dormir 8 horas diarias. Sí, 8 horas diarias para descansar. Sí, ahí se resetea nuestro cuerpo, así nos hizo el Creador. No nos hizo para estar en ansiedades, en angustias, ¿no? Debemos reconocer que, yo no puedo, yo no tengo control sobre ciertas cosas. ¿Quién es el único que puede añadir algo o cambiar algo en tu vida, en tu existencia? No, acá es reconocer que es el único que puede hacerlo es Dios, que nosotros no tenemos control sobre nuestra vida, no tenemos control sobre el momento próximo, ¿ya? Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros enseñemos, ¿ya? Eso hará que nosotros seamos más felices. Créanse que eso nos hace felices, saber que yo no tengo el control, ¿sí? Ya que Dios tiene el control, que Él tiene la última palabra. ¿Ya? En otras palabras, Jesús está diciendo, yo controlo tu vida, no tú. Yo te doy vida, no tú. ¿Ya? Tú ni siquiera puedes añadir a tu cuerpo o cambiar tu cuerpo una pequeña cosa. Sí. Le puedes meter plástico, ¿no es cierto?, a tu cuerpo, pero eso te hace un Frankenstein a la final. No te hace un monstruo. ¿Sí? Y no es que digamos has cambiado, no, has destruido realmente. ¿Ya? ¿Por qué dice eso Jesús? No, porque eso es exclusivamente de Dios.
Sí, hay cosas que solo Dios puede hacer. Él es el que sabe el futuro. Yo, por más que me preocupe, duerma, y por más que yo tenga muchos pensamientos, yo no sé lo que va a pasar mañana. ¿No es cierto? Sí. La mejor manera de vivir la vida cristiana es un día a la vez. ¿Sí? Acá lo que está diciendo Jesús es: no hay necesidad de preocuparse, porque Dios tiene el control. ¿Sí? Es Él el que determinará, ¿no es cierto? Si Él sabe, Él fue el que me dijo qué día nacer y también el día en que yo debo partir de este mundo. Es Él el que determina qué tiempo o la duración que yo voy a tener en la vida. Entonces es Dios quien determina y controla todos los detalles de nuestra vida. Sí, hay alguien que reflexionaba sobre todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. Dijo, pensábamos, así decirlo, ¿no? Pensábamos que el hombre tenía el control. Sí. Que el hombre llegó a un punto de que podía controlarlo todo. Sí. Y un virus invisible, un virus que no se ve, si puso a la humanidad realmente cabeza o patas arriba, ¿no? Patas arriba, ¿sí? Mostrando que Dios es el único que tiene el control, ¿sí? Dios es quien en última instancia está en control, ¿sí? Entonces, yo puedo preguntarles, ¿alguien de ustedes tiene control sobre algo, sobre alguna cosa? ¿Sobre qué tienen el control? No estoy hablando del control remoto, porque van a decir, yo tengo 3 controles en la casa. No. En la vida, ¿sí? Quizás una de las decisiones que tenemos es la de confiar en Dios, y es lo que Dios quiere enseñarnos. Yo estaba compartiendo este mensaje en Guamaní, y realmente Dios, una de las cosas que Él quiere es enseñarnos a vivir. Si no sabemos nosotros vivir, ¿sí? A veces, digamos, nos volvemos nosotros como esa gente que los psicólogos tienen un nombre para esa gente que empieza a acumular cosas que no le sirven. Acumula y acumula. No, es porque quiere tener el control, quiere sentirse seguro. Y el ser humano realmente vive para así amontonar, ¿no? Es para tener, ¿no? Esperando que eso le dé un poco de seguridad. ¿Sí? Miren que acá hay una palabra en todas estas cosas que da, es de que Él quiere que seamos personas que tengamos fe. ¿Sí? La fe hace que uno pues realmente descanse en Dios, ¿sí? Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Tenemos una elección que hacer, y esa elección es confiar en Dios. No en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en nuestras despensas, no en nuestros recursos. ¿Sí? Eso nos lleva realmente o nos conduce a preocuparnos. ¿Sí? Y el Señor quiere y la preocupación termina afectándonos, robándonos la vida, nos roba la salud. ¿Sí?
nos roba la vida. ¿Sí? Ya, en vez de disfrutarla, de gozarla, de realmente de vivir la vida. ¿Sí? Ya, tratando de simplemente tener cosas que no nos sirven. Sí. Bien dice, digamos, Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Ya debemos saber que Dios es fiel, que podemos confiar en Él. Es un Dios confiable el que tenemos. ¿Sí? Él diseñó un propósito en nosotros y cumplirá y perfeccionará ese propósito en nosotros. ¿Sí? Otra razón que está en el versículo 27, ¿ya? Y como vemos, Dios se mueve desde lo lógico hacia lo muy personal. ¿Sí? Ya nosotros podemos ver en el versículo 27, dice, considerad los lirios. Y miren cómo Dios trata, ¿no? Consideren los cuervos, ya consideraron los cuervos, los pajaritos. Nosotros valemos más que los pajaritos. Sí, ahora van a considerar, dice Jesús, a los lirios. ¿Ya? ¿Qué son los lirios? Así como los cuervos, los lirios son realmente algo común en Israel. ¿Ya? Y lo que Jesús dice es cómo crecen. ¿No? ¿Cómo crecen? Ya, tampoco trabajan. Ahora no estoy diciendo que no vamos a trabajar, no hay que trabajar. El Señor puso que debemos trabajar, que debemos dedicarnos a algo, pero siempre debemos confiar que Él es el que nos provee. Sí, yo he escuchado a muchos hermanos a veces decir, yo he trabajado, esto es mi trabajo. Sí, no, realmente Él nos da las fuerzas, la vida, la salud. Sí, y a Él es el que le debemos dar toda la gloria. Sí, ya, Él dice, está buscando adoradores. ¿Ya? Un adorador es el que dice, Señor, esto es tuyo. Sí, eso es un adorador. Sí, ya, yo hoy salgo, ¿no es cierto? Porque tú me has dado las fuerzas, me has dado las gracias, me has dado la capacitación. Sí, tú me has capacitado, por eso voy a trabajar. No voy a recibir algo, eso es lo que tú me provees. Sí, con eso es lo que tú me sostienes. Sí. Ya, consideren los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, sí saben quién es Salomón, ¿no? Ya, con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Sí. Qué tremendo, ¿no? Ya, y es algo que nosotros debemos pensar, considerar cómo son los lirios. ¿Sí? Ya la comparación que Jesús quiere hacer, ellos son los más hermosos. Sí, un lirio es más hermoso que cualquiera que por más que trabaje, uno no puede ser como un lirio. Ya, el lirio es más hermoso que las cosas que producimos con nuestras manos. Son más hermosos que cualquier cosa que pudiéramos crear con nuestras manos. No, nadie ha creado algo más hermoso que los lirios. ¿Cómo crecen? ¿No es cierto? Qué tremendo lo que Jesús dice, ¿no? Ya, y son temporales. ¿Sí? Y ahí viene lo que Jesús dice, y si así viste Dios
Si así, ¿quién viste a ese lirio? Dios. Dios viste ese lirio. ¿Quién es el que alimenta a los pajaritos? Dios. Sí. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros? La pregunta que Jesús nos hace en esta mañana es: ¿cuánto más a ti? ¿No es cierto? ¿Cuánto más hermoso te va a vestir, te va a sostener, te va a proveer? ¿Sí? Ya, ahí está otra vez la misma frase. ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? Ya, que Él es el que cuida de ti, que tú eres más valioso que un pajarito, que un lirio. ¿Por qué nos dice esto Jesús? Porque quiere que nuestras mentes se muevan desde las cosas menores a las cosas que más, de las cosas que más el mundo se afana, hacia lo que es más importante, ¿ya? Más grande. ¿Ya? ¿Cuánto valor tienes tú para Dios? ¿Ya? Más que un lirio. Él viste los lirios y nadie ha hecho algo como un lirio. Sí. Sí, el hombre ha hecho cosas, pero no son como los lirios, una cosita así. Sí. Ya, Él quiere que realmente tú te vuelvas a la palabra de Dios y ver lo que el apóstol Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él o por medio de Él todas las cosas? ¿Sí? Que reconozcamos que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Ya que no podemos realmente andar preocupados por necesidades simples de la vida, ¿sí? Que todo el tiempo Dios, nuestros padres, si nos está y quiere que cada uno de nosotros podamos recordar que Él tiene un propósito más grande, ¿ya? Que Él es el que nos va a sostener en todas las circunstancias, ¿ya? Que Él tiene el control de mi vida, que realmente yo no debo olvidarme, ¿ya? ¿Cuál es mi identidad que Dios me ha dado? ¿Sí? No debemos olvidarnos de que Él es un Padre. ¿Sí? Vosotros pues, dice, no os preocupéis. No, versículo 29, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Sí? Acá, y esta es otra de las ya casi últimas razones que Jesús da. ¿Sí? Ya, es interesante que aquí Jesús declara que Dios es Padre, ¿sí? Para nosotros. ¿Ya? Y miren dónde, digamos, Dios pone y dice que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Que una de las cosas por las que nosotros no debemos preocuparnos o estar así con esa ansiedad es porque Dios es nuestro Padre. Entonces nosotros somos sus hijos, ¿ya? Así como un padre cuida de sus hijos, así también el Padre Celestial cuida también por cada uno de nosotros, ¿sí? Aquí hay muchos padres, aquí también hay muchos hijos, ¿sí? Ya los hijos, ya bien dicen, no duerme como un bebé, no, ya los bebés, los hijos duermen, ¿sí? El que se preocupa son los papás, ¿no? Que tienen que pagar ya mañana la pensión. Ellos se preocupan, ¿no? Son los papás los que realmente llevan las cargas de los hijos. Y es en este contexto que Dios está diciendo que Dios es Padre.
que una de las razones para no preocuparnos es que reconozcamos que yo tengo un padre. Y no es, digamos, como el padre. Yo tuve padres que no me dejaron ninguna herencia. No me dejaron nada. Sí. Ya, entonces tenía unos padres pobretes. Sí. Pero Dios es dueño de todo. Yo no tengo por qué sentirme pobrete, porque Él hizo los cielos, la tierra. Ya, ojalá los hermanos que están en la playa puedan decir, wow, vengo a ver el mar que es de mi papá. Eso, todo eso es de mi papá. Yo soy su hijo. ¿Sí? Y deleitarse realmente en lo que Dios ha dado. Realmente es Él que suple nuestras necesidades. Él es el que lleva las cargas. Él es el que hace frente a las circunstancias. Así como es un papá, ¿no es cierto?, en una familia, en un hogar. Si los padres llevan la carga, sí, eso es lo que los padres hacemos. Los padres no queremos que nuestros hijos se preocupen de cosas. ¿Sí? Nosotros sostenemos realmente esa carga. ¿Sí? Ya, escuche, no lo que dice el predicador, sino lo que Jesús está diciendo acerca del Padre. ¿Sí? Tenemos un Dios que sostiene la carga de velar por nosotros como sus hijos. Él vela por nosotros. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cuánto no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Sí? Que no seamos como los que no tienen papá. ¿Sí? Como las naciones, como el mundo, que no reconoce a Dios, que no tiene a Dios. ¿Sí? Acá Jesús está llevándonos a que reconozcamos que tenemos un Padre, que ese Padre es bueno, que Él es el que realmente nos sostiene, que Él es el que lleva todas nuestras cargas. Él sabe realmente todo lo que nosotros necesitamos. Hay una última razón. Para no temer, así les dice en el versículo 32, no temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? ¿Y cómo es Dios, no es cierto? Él se deleita. Él es bendito porque se deleita en bendecirnos. Él tiene pensamientos buenos para nosotros. Entonces, sí, ¿por qué? ¿Cómo no preocuparme? Sí. Él dice, no temáis, manada pequeña. Sí, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí. No es como algunos padres simplemente por cumplir el deber. No, o simplemente nos dan haciéndonos a veces a los hijos sentirles miserables. No. Así no es Dios. Acá dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido. Él se deleita en bendecirnos. Él toma placer. Él es bendito, Él quiere bendecirnos. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No solo nos ha hecho hijos, sino que también nos ha dado su reino. ¿Sí? Te ha dado su reino. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Al Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? Así está
lo que Jesús está diciendo. ¿Ya? Entonces, recordemos cuánto más Dios velará por nosotros en las cosas realmente simples, ya pequeñas de la vida. Sí, la comida, el vestido son cosas simples frente al reino de Dios. Sí. Ya, ¿para qué todas estas cosas, no es cierto? Hemos visto estas cosas para que realmente nosotros sepamos que eso es estar en la roca. Que Dios realmente, Él es un castillo para nosotros. ¿Ya? Eso nos da seguridad, nos da gozo. Y saber que todo eso Dios lo ha hecho porque realmente a Él le place, a Él se deleita en eso. ¿Sí? Ya, un texto paralelo a esto dice, así que no os afanéis por el día del mañana, porque el día de mañana traerá su afán, su trabajo. Ya, hoy, como dice, no basta a cada día su propio mal. Sí. Ya, en ese mal que realmente tampoco es culpa de Dios, porque es culpa del pecado. Sí. Pero en medio de esta selva, en medio del pecado, debemos saber que hay un Dios que está ahí, ¿no es cierto?, sosteniéndonos, guardándonos, que está velando y que tiene un propósito y que va a cumplir ese propósito en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo no preocuparnos? Por estas razones, si nosotros pues no tenemos por qué preocuparnos. Ese mismo Dios que hoy ha cuidado por nosotros, también el día de mañana cuidará por nosotros. Sí. Esa es la promesa que tenemos cuando venga el día de mañana, saber que también Dios va a estar ahí. Hoy está con nosotros y sabemos que el día de mañana también Dios estará con nosotros. ¿Sí? No se turbe, así dice, vuelve a decir Jesús, vuestros corazones. O sea, Dios quiere que nuestros corazones no se turben, que no se llenen de ansiedad o de preocupación, que no dejemos que nuestra mente se salga del control. ¿Sí? Lo que Jesús los está llamando es crean en mí. ¿Sí? Él nos ha hecho una promesa y Él va a cumplir esa promesa el día de hoy y también pues el día de mañana. ¿Sí? Recuerdo que Pedro pues un día le pidió al Señor caminar sobre las aguas. Y le dijo, ven. Pero no tuvo fe, porque todas estas cosas es cuestiones de la fe. ¿Ya? A veces la falta de fe, uno puede llenarse de temor. Y Pedro se llenó de temor. Y empezó a hundirse, empezó a ahogarse. Realmente la ansiedad, la preocupación, los afanes, sí, realmente prueban nuestra fe, ¿no es cierto? Es realmente falta de fe, sí, y a veces podemos estarnos ahogando. Pero Pedro no se quedó ahí. Alzó los ojos y vio a Jesús. En esta mañana, ¿no es cierto? Porque todos nos afanamos, todos decimos, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? ¿No es cierto? Si me enfermo, si hay una tercera guerra mundial, si de pronto hay otro virus. ¿Yeah? O sea, todas esas cosas
sí, pueden realmente minar la fe. Pero Pedro en esas circunstancias miró a Jesús. Y en esta mañana el Señor te ha traído para que tú mires a Jesús. ¿Sí? Y le digas, Señor, sálvame. ¿Sí? Nos vamos a poner de pie. Vamos a terminar orando. Dile, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, y agradécele. Dile, te agradezco por estas palabras de Jesús, porque ahora sé que tú vas a llevar, tú estás llevando mis cargas. Dile, Señor, tú conoces todas mis inquietudes y mis preocupaciones. Él sabe que esas inquietudes, esas preocupaciones se acumulan a veces en nuestras mentes. Pero Señor, hoy queremos poner delante de ti todas estas inquietudes, todas estas preocupaciones. Padre, que al salir de este lugar yo no esté cargando con estas preocupaciones, inquietudes, sino que pueda, oh Dios, descansar en que soy su hijo, en que usted es mi Padre, que es un Dios bueno, que usted sostiene y usted es el que lleva esas cargas. Padre, yo pongo mi mirada en usted, pongo mi fe, pongo mi confianza. Y le pido, Dios, que su Santo Espíritu siempre me recuerde esta palabra, que Él sea mi maestro, que su Santo Espíritu sea siempre recordándome, oh Dios, cuando yo dé lugar al afán, a la ansiedad, a la inquietud, que Él me recuerde esta palabra que es suya, y yo pueda, oh Dios, depositar toda ansiedad delante de usted, Señor. Gracias, Padre, gracias por recordarnos una vez más que somos más valiosos que los pajaritos, por recordarnos, oh Dios, que somos más valiosos que un lirio, por recordarnos, oh Dios, en esta mañana que usted tiene la última palabra, que usted es el único que tiene el control de hoy y de mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, oh Dios, por ser nuestro Dios. Gracias, Padre, por poner esa fe y esa confianza en el único Dios de los cielos y de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos